Puedes dormir en el sofá o mejor aún, búscate una habitación de hotel, dijo mi nuera cuando sus padres se mudaron repentinamente con nosotros, como si la casa les perteneciera. Será mejor que te vayas, no tendremos suficiente espacio para 5, añadió su padre con desprecio. Me marché en silencio, pero una semana después, el pánico se apoderó de ellos. Esto es imposible, esto no puede ser, gritó mi nuera después de lo que hice. Ella no sabía que esto era solo el comienzo de mi venganza. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El aire de la mañana de febrero se sentía fresco en mi rostro, mientras doblaba la esquina hacia mi calle habitual. Mi botella de agua estaba casi vacía después de una hora de caminata por el vecindario. A los 62 años, había aprendido a apreciar estas rutinas matutinas. 7 en punto, la misma ruta, la misma chaqueta deportiva cómoda que había visto ya 5 inviernos en esta zona árida. Mis rodillas protestaban menos cuando las mantenía en movimiento. Entonces vi la camioneta, un alquiler económico, cuadrada y blanca, estacionada en mi entrada como un monumento no deseado. Bloqueaba el garaje por completo, obligándome a detenerme en la acera. Mi pulso se aceleró, pero no por el ejercicio. La confusión me invadió, seguida inmediatamente por algo más oscuro. Me acerqué a la puerta principal, notando que estaba ligeramente entreabierta. Adentro, mi sala de estar se había transformado en algo irreconocible. Cajas de cartón formaban torres precarias contra las paredes que yo mismo había pintado hacía 3 veranos. Mis muebles, el sofá seccional, la mesa de centro de roble, la lámpara de pie, habían sido apartados sin cuidado. 2 extraños ocupaban el espacio como si les perteneciera. El hombre tenía mi edad, quizás un poco más joven, de constitución gruesa y cabello gris ralo. Llevaba una camisa tipo polo descolorida metida dentro de unos vaqueros subidos demasiado alto, y su voz resonaba por toda la habitación mientras dirigía el tráfico. La mujer a su lado fruncía el ceño ante una caja marcada como frágil, con el rostro fijado en una desaprobación permanente. Llevaba demasiado perfume. Podía olerlo desde la entrada, algo floral y abrumador. Mi hijo Daniel luchaba pasando junto a ellos cargando una caja etiquetada «Cocina» con marcador negro. Su cara estaba roja, no sabía si por el esfuerzo o por algo más. Detrás de él, Valeria, mi nuera, se limpió las manos en sus vaqueros y finalmente notó mi presencia. «Oh, ya volviste», dijo como si me hubiera ido por semanas en lugar de una hora. «¿Qué está pasando aquí?» Mantuve mi voz nivelada, profesional. 35 años en gestión logística me habían enseñado a evaluar situaciones antes de reaccionar. Valeria inclinó la cabeza ligeramente. Un gesto que había aprendido que significaba que estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría. ¿Papá no te lo dijo? Mis padres vendieron su casa y necesitan un lugar donde quedarse por unos meses mientras cierran la compra de su nuevo condominio. Estará bien. Todos somos familia. La forma en que llamó a Daniel papá, como si él fuera el patriarca, en lugar de usar mi nombre, aterrizó como una pequeña cuchilla entre mis costillas. Me volví hacia mi hijo, quien acababa de dejar su caja con un golpe sordo. ¿Daniel? Él no me miró. Papá, iba a decírtelo, pero las cosas sucedieron rápido. Los padres de Valeria necesitaban ayuda. Pensé que entenderías. Entiendo que hay extraños mudándose a mi casa sin que nadie me pregunte. Es nuestra casa también, dijo Daniel en voz baja, todavía evitando mis ojos. Valeria y yo vivimos aquí. Tomamos decisiones juntos. El hecho de que hubieran vivido aquí sin pagar alquiler durante 2 años parecía escapar de su memoria. Lo vi levantar otra caja y desaparecer hacia las escaleras, con los hombros encorvados como un hombre que espera un golpe. El extraño de la camisa polo, Héctor, me enteraría más tarde. Se dejó caer en mi sillón reclinable con un gruñido de satisfacción. Mi sillón, en el que me había sentado cada noche durante 8 años, leyendo o viendo las noticias,
o simplemente pensando en las horas tranquilas después de que todos los demás se iban a la cama. Esta silla ha visto días mejores, anunció Héctor a nadie en particular. ¿Cuándo la compraste? ¿En los 80? Hace 8 años, dije. Él cambió su peso probando los cojines. Se siente más vieja. Tal vez quieras actualizarla mientras estamos aquí. Al lugar le vendrían bien algunas mejoras. No dije nada. Él sonrió con suficiencia, malinterpretando mi silencio como debilidad cuando en realidad era cálculo. La mujer, Cecilia, se había movido a mi cocina, abriendo armarios y reorganizando el contenido con la autoridad casual de alguien que pertenecía allí. El resto del día pasó en un borrón de injusticias. Me retiré a mi dormitorio mientras descargaban caja tras caja, reclamando territorio centímetro a centímetro. En el silencio detrás de mi puerta cerrada, saqué la caja fuerte ignífuga de mi armario y retiré la escritura de la casa. Mi nombre aparecía allí solo, sin avales, sin propiedad conjunta. Había trabajado para este lugar, pagado cada cuota de la hipoteca a tiempo durante 15 años antes de liquidar el préstamo, en su totalidad, en el año 2019. Esta casa era mía. Esa claridad estabilizó algo dentro de mí. La cena trajo una nueva humillación. Nos reunimos alrededor de la mesa que yo había construido con mis propias manos, roble macizo ensamblado pieza por pieza en esta misma habitación. Héctor dominó la conversación de inmediato, su voz llenando cada rincón. «Hace demasiado frío aquí», dijo, señalando vagamente las paredes. «¿A cuánto tienes ese termostato? ¿A 15 grados? A 22, respondí. ¿22? Eso es prácticamente tropical. Tendremos que hablar sobre las reglas de la casa si vamos a vivir todos juntos». La frase quedó suspendida en el aire como humo. Cecilia picoteó su comida, luego levantó la vista con una preocupación ensayada. ¿La habitación de invitados es siempre así de pequeña? Apenas puedo meter mi tocador allí. Es un dormitorio estándar, dije. Mucho espacio para algo temporal. Bueno, supongo que nos las arreglaremos, interrumpió Cecilia, sugiriendo con su tono un enorme sacrificio personal. Aunque no sé cómo vivías aquí cómodamente. Héctor y yo estamos acostumbrados a más espacio. Valeria se estiró y tocó el brazo de su madre con simpatía, ignorando por completo la forma en que mi agarre se tensaba sobre mi tenedor. Daniel estudiaba su plato como si contuviera respuestas a preguntas que tenía demasiado miedo de hacer. Intenté atrapar a mi hijo a solas después de la cena, arrinconándolo en el garaje mientras los demás se acomodaban frente a la televisión. Mi televisión. Sintonizada en un canal que yo nunca veía, con el volumen más alto de lo que yo jamás lo ponía. «Hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste nada de esto?» Daniel finalmente me miró, pero no pudo mantener el contacto visual. Simplemente sucedió rápido. Los padres de Valeria necesitaban ayuda, pensé que entenderías. Son solo unos meses. Unos meses viviendo en mi casa sin preguntarme. «Es nuestra casa también, papá». Pasó a mi lado dirigiéndose a la puerta. «Valeria y yo vivimos aquí. Tomamos decisiones juntos». Desapareció adentro antes de que pudiera señalar lo obvio. Vivían aquí porque yo lo había permitido, por amor y generosidad. Nunca pidiendo alquiler, nunca exigiendo plazos. Esa noche, incapaz de dormir, fui a la cocina por agua. La sed se había convertido en una excusa para moverme por mi propia casa y verificar lo que ya sabía que estaba sucediendo. Abrí el armario donde guardaba mis tazas y encontré todo reorganizado. Mi favorita, una pieza de cerámica azul sencilla que mi difunta esposa me había regalado hacía 20 años, había sido empujada al fondo, casi oculta. En su lugar, las tazas de té florales de Cecilia estaban al frente y al centro, arregladas como si siempre hubieran estado allí. Me quedé sosteniendo esa taza azul en la oscuridad, con el azulejo frío bajo mis pies descalzos. Algo cristalizó dentro de mí entonces. No era ira. La ira era caliente y temporal. Esto era más frío, más duro.
Esta era la sensación que tenía en mi antiguo trabajo, cuando un problema necesitaba solución, cuando la emoción solo nublaría los cálculos necesarios. Pensaban que era débil. Pensaban que aceptaría esta invasión porque era viejo, porque estaba solo, porque Daniel era mi hijo y familia significaba tragar indignidades con una sonrisa. Estaban equivocados. Coloqué la taza de nuevo en su nueva posición, apagué la luz y regresé a mi dormitorio. Mañana traería nuevas violaciones, estaba seguro. Pero había aprendido algo valioso esta noche. Había aprendido exactamente con quién estaba tratando. 3 días cambiaron todo. 72 horas de invasión sistemática. Cada pequeña violación añadiendo peso a la presión que se acumulaba en mi pecho. Héctor cambió el termostato 6 veces, las conté. Siempre bajándolo hasta que la casa se sentía como si el invierno se hubiera mudado adentro. Mi lugar de estacionamiento favorito desaparecía a diario, reclamado por su vieja camioneta con la pintura descolorida y el parachoques oxidado. En el baño, mis artículos de aseo habían sido reubicados en un estante inferior, dejando espacio para la extensa colección de lociones, polvos y cremas de Cecilia que se multiplicaban como bacterias. El martes por la mañana, descubrí que Valeria había abierto mi correo. Un estado de cuenta bancario, mi correspondencia personal, yacía en el mostrador con el sobre rasgado descuidadamente. Pensé que podría ser importante, dijo cuando le pregunté, sin levantar la vista de su teléfono. Pero el miércoles por la noche, regresé de una caminata para encontrar que mis sobras habían desaparecido. La pasta que había hecho el lunes por la noche, cuidadosamente racionada para 2 comidas más, se había esfumado. Héctor estaba sentado en mi silla, su silla ahora, aparentemente, limpiándose los dientes con satisfacción casual. «Estaba buena», dijo. «Deberías hacer más». No respondí. Mi cerebro logístico estaba rastreando todo, construyendo una base de datos de ofensas sin mi dirección consciente. Es lo que había hecho durante 35 años. Notar patrones, identificar problemas, calcular soluciones. El jueves por la mañana a las 6:30, bajé las escaleras para encontrar a todos ya reunidos en la cocina. Esto estaba mal de inmediato. Daniel y Valeria nunca se levantaban antes de las 7:30. Héctor usualmente dormía hasta las 8. Cecilia se quejaba de la luz de la mañana, y sin embargo aquí estaban sentados, café hecho, tostadas preparadas, esperando. Me habían estado esperando. Valeria estaba sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre la mesa, su postura de presentación de negocios. Héctor parecía presumido, recostándose en su silla como un juez preparándose para dictar veredicto. Cecilia picoteaba su comida sin comer. Daniel estudiaba sus huevos con una intensidad inusual. «Papá, tenemos que hablar sobre los arreglos para dormir», comenzó Valeria, las palabras ensayadas, entregadas con eficiencia corporativa. «Con 5 adultos en la casa, nos estamos quedando sin espacio». Dejé cuidadosamente mi taza de café. ¿5 adultos? Esta casa tiene 3 dormitorios. Exactamente. Daniel y yo tenemos uno. Mis padres tienen la habitación de invitados, y tú tienes la principal. Pero mis padres necesitan espacio de almacenamiento, así que podrías tomar el sofá por unas semanas, o honestamente, un hotel podría ser más cómodo. La audacia de aquello me robó el aliento por un momento. «¿Me estás pidiendo que deje mi dormitorio, en mi casa?» La expresión de Valeria se organizó en una paciencia practicada, del tipo que los gerentes usan con empleados difíciles. «No es solo tu casa, papá. Daniel vive aquí también. Estamos tratando de hacer que esto funcione para todos». Antes de que pudiera formular una respuesta, Héctor interrumpió, su voz cortando el aire de la mañana con crueldad casual. «Seamos realistas aquí. 5 personas en este lugar son demasiadas. Alguien necesita hacer espacio». Me giré para mirarlo directamente. ¿Hacer espacio? ¿A quién sugieres? «Bueno, tú estás jubilado. Tienes tiempo y flexibilidad. El resto de nosotros tiene trabajos, responsabilidades.
Tiene sentido que encuentres otro lugar temporalmente, tal vez permanentemente. Podríamos llegar a algún arreglo. ¿Un arreglo? Para mi casa. Héctor se encogió de hombros, el gesto desestimando décadas de mi trabajo, mis pagos de hipoteca, mi vida. Solo siendo práctico. No hay necesidad de ponerse emocional al respecto. Miré a mi hijo. Él era la única persona en esta mesa que importaba, el único cuya opinión podía cambiar lo que sucedería a continuación. Daniel, mírame. Levantó los ojos lentamente, pero no pudo sostener mi mirada. La debilidad en su rostro me dijo todo. ¿Quieres que me vaya? Papá, yo... Su voz apenas cruzó la mesa. No es tan simple. Los padres de Valeria necesitan ayuda. Es solo temporal. Estamos tratando de resolverlo. No pregunté si es temporal. Pregunté si quieres que me vaya de mi propio hogar. Daniel volvió a sus huevos, el tenedor raspando contra el plato en el silencio. ¿Podemos no hacer esto más difícil de lo que tiene que ser? Me levanté. Mi silla raspó contra el suelo, fuerte en la cocina silenciosa. Cecilia habló entonces, su voz goteando falsa dulzura. Roberto, querido, no estamos tratando de echarte, pero tienes que entender. A nuestra edad, necesitamos ciertas comodidades. Esa habitación de invitados es apenas lo suficientemente grande para nuestra cama. Necesitamos espacio para la ropa de Héctor, mis zapatos, nuestros artículos personales. Seguramente ves eso. Veo que se mudaron a mi casa sin preguntar y ahora quieren que la deje. Su expresión cambió a inocencia herida. No hay necesidad de esa actitud. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia pregunta primero. Salí de la cocina, subí las escaleras a mi dormitorio. Detrás de mí, escuché el murmullo de voces. Héctor diciendo algo sobre viejo testarudo. Cerré la puerta y miré alrededor de la habitación que había sido mía durante 16 años. La cama que había compartido con mi esposa antes de que el cáncer se la llevara. El tocador que sostenía ropa que había comprado con dinero que había ganado. La ventana con vista a un patio que había mantenido cada fin de semana. Saqué mi maleta del armario. 90 minutos después, bajé las escaleras con una maleta con ruedas, una caja de documentos y mi bolsa de ordenador portátil. Se habían trasladado a la sala de estar, organizados en los muebles como una audiencia esperando que el espectáculo continuara. Héctor había reclamado mi silla de nuevo. Cecilia estaba sentada junto a Valeria en el sofá. Daniel estaba junto a la ventana, su postura defensiva. Valeria vio la maleta primero. «Oh, ¿de verdad te vas?» Mantuve mi mano en el pomo de la puerta. «Me dijiste que me fuera. Me voy». Daniel finalmente habló, apartándose de la ventana. «Papá, espera, podemos hablar de esto. Ya tomaste tu decisión en el desayuno cuando no dijiste nada». Salí, cerrando la puerta detrás de mí con un clic firme. No un portazo, no soy un hombre que da portazos, pero lo suficientemente definitivo como para que lo escucharan. A través del cuadro, viendo mi coche alejarse de la acera, la boca de Cecilia se movía, probablemente ofreciendo algún comentario que agradecí no escuchar. El motel Oasis estaba en la avenida principal, a 12 minutos de la casa si el tráfico cooperaba. El edificio no era nada especial. 2 pisos de estuco pintado del color de la arena, puertas que se abrían a un pasillo exterior. Pero estaba limpio, tranquilo, y lo más importante, era un espacio que nadie había invadido. La recepcionista era una mujer joven llamada María, su etiqueta con el nombre ligeramente torcida en su uniforme. Ella miró mi cara. No sé qué vio allí, pero su expresión se suavizó. ¿Cuántas noches? No estoy seguro todavía. Empiece con una semana. Ella escribió en su computadora. Luego hizo una pausa. Voy a ponerle en la 214. Tiene un escritorio. Parece que necesita espacio para pensar. La primera amabilidad que había sentido en 4 días. Gracias. La habitación olía a productos de limpieza industriales y alfombra vieja, pero tenía lo que necesitaba. Una cama, un escritorio,
una silla, un baño y silencio. Puse mi maleta junto al armario y llevé mi caja de documentos al escritorio, extendiéndolos metódicamente. Escritura aquí, registros de impuestos sobre la propiedad allá, declaración de liquidación de hipoteca a la izquierda. En el centro, coloqué un viejo cuaderno de espiral del año 2020, aquel donde documenté el préstamo de $35,000 a Daniel para su coche. Nunca reembolsado, ni siquiera reconocido. Mi portátil se abrió en un motor de búsqueda. Escribí leyes de propiedad del Estado, derechos del propietario. Pasaron las horas. Mi café se enfrió en su taza de poliestireno. El sol de la tarde se movió a través de la pared. Luego se desvaneció hacia la noche. Leí sobre huéspedes versus inquilinos, sobre la distinción entre personas que tienen contratos de arrendamiento y personas que simplemente ocupan espacio. Aprendí sobre requisitos de notificación, sobre revocación de permiso, sobre el derecho legal de excluir a otros de la propiedad que uno posee. Para la medianoche, mi blog de notas del hotel tenía 3 páginas de notas cuidadosas. La televisión en la habitación de al lado murmuraba a través de la pared. Afuera, los autos pasaban por la avenida, los faros barriendo mis cortinas. Me recosté en la silla del escritorio y miré todo lo extendido ante mí. La evidencia de propiedad, la prueba de la traición, el fundamento legal para lo que vendría después. Habían cometido un error, varios errores en realidad. Habían asumido que era débil porque era mayor, porque estaba solo, porque había mantenido la calma en lugar de explotar. Habían confundido paciencia con impotencia. Eso les iba a costar. Abrí una página nueva en mi cuaderno y comencé a escribir una lista, no de agravios. Esos ya estaban documentados en mi memoria, sino un plan. El paso 1 comenzaba mañana, a primera hora. La mañana siguiente llegó con el mismo café institucional y los mismos documentos esparcidos por las superficies como evidencia en una escena del crimen. Había estado en el motel Oasis por un día completo. Para el día 7, la camarera había dejado de ofrecer limpiar. Había echado un vistazo a través de la puerta a mi caos organizado y se retiraba en silencio. Me despertaba cada mañana a las 5:30, hacía café en la pequeña máquina que chisporroteaba y siseaba, y luego volvía a mi trabajo. La escritura estaba en el centro del escritorio, rodeada por círculos concéntricos de documentación de respaldo. Recibos de impuestos sobre la propiedad que databan del 2008, pólizas de seguro que enumeraban solo mi nombre, estados de cuenta de la hipoteca que mostraban 17 años de pagos, cada uno hecho por mí desde mi cuenta, nunca tarde. En el cuarto día, buscando correos electrónicos antiguos en mi portátil, encontré algo que casi había olvidado. Mayo de 2022. Daniel necesitaba un coche para su nuevo trabajo. El concesionario requería $35,000 de pago inicial. Su correo electrónico estaba justo ahí, preservado en mi bandeja de entrada. Papá, esto es un préstamo, no un regalo. Te devolveré $1,000 al mes a partir del próximo mes. Tienes mi palabra. Había transferido el dinero ese mismo día. La confirmación bancaria estaba en mi carpeta de descargas, de 3 años de antigüedad, pero perfectamente válida. Busqué registros de reembolso. Nada. Ni $1 devuelto. Revisé cada cuenta, revisé 3 años de estados de cuenta. El préstamo simplemente se había evaporado de la memoria de Daniel, como la niebla de la mañana. Creé una hoja de cálculo. 36 meses. 36 pagos perdidos. Los números contaban una historia más condenatoria que cualquier acusación que pudiera expresar. En el 5.º día, la señora García llamó. Su voz transmitía disculpa y preocupación en igual medida. Roberto, espero no estar entrometiéndome. Pero anoche hubo al menos 8 autos estacionados en su césped. La música estaba tan alta que mis ventanas vibraban. ¿8 autos? Algún tipo de reunión. Duró hasta pasada la medianoche. Casi llamo a la policía, pero no estaba segura de si usted lo había autorizado. No lo hice. Ni siquiera estoy allí ahora mismo.
Su pausa contenía preguntas que era demasiado educada para hacer. Oh, bueno, eso explica las cosas. Vi que su camioneta no estuvo en toda la semana. ¿Está bien? Lo estaré. Gracias por avisarme. Después de que colgó, añadí su llamada a mis notas. Don Luis había llamado 2 días antes, mencionando que se había encontrado con Héctor en el buzón. Me estaba contando sobre su nueva casa, tu dirección. Pensé que deberías saberlo. No solo estaban ocupando mi hogar, estaban reclamando la propiedad del mismo. En el 6º día, conduje al centro de la ciudad. El bufete de abogados estaba en un edificio restaurado con arquitectura colonial, del tipo que los turistas fotografían. El bufete Chen y Asociados ocupaba el 2º piso. La doctora Elena tenía 48 años, con cabello gris recogido en un moño eficiente, y ojos que me evaluaron en segundos. Le entregué el resumen de 2 páginas que había preparado. Fechas, nombres, incidentes cronológicos. Lo leyó en 4 minutos sin interrumpir. La mayoría de los clientes vienen emocionales y desorganizados, dijo levantando la vista. Usted ha hecho mi trabajo por mí. Pasé 35 años en logística. Sé cómo presentar información. Ella extendió los estatutos revisados del Estado sobre su escritorio, mostrándome secciones resaltadas. Señor Roberto, permítame ser directa. Esta es su casa. Su nombre en la escritura. 5 propietarios, sin avales. Ellos no tienen legitimidad legal. Mi nuera dijo que es la casa de Daniel también, que él vive allí, así que toma decisiones. Vivir en algún lugar no confiere propiedad. Podría vivir en una mansión durante 1 año. No la haría mía. Su hijo es esencialmente un huésped en su hogar, un hijo adulto viviendo sin pagar alquiler. Las palabras aterrizaron con un peso inesperado. Sin pagar alquiler. 3 años ya. Lo que significa que ha sido más que generoso. La generosidad tiene límites. Ellos encontraron los suyos. Discutimos el aviso de desalojo. Ella explicó que Héctor y Cecilia, al no tener contrato de arrendamiento o alquiler, eran simplemente huéspedes. La ley era clara. Podía revocar su permiso para quedarse. Se requería un aviso de 30 días. No por cortesía, sino por necesidad legal. ¿Qué dirá exactamente este aviso?, pregunté. Indicará que Héctor y Cecilia Miller están ocupando su propiedad sin contrato de arrendamiento. Como huéspedes, su bienvenida ha sido revocada. Tienen 30 días para desalojar según la ley. Después de 30 días, si permanecen, presentamos una demanda formal de desalojo ante los tribunales. ¿Qué pasa con Daniel y Valeria? Ella hizo una pausa, golpeando su bolígrafo contra el bloc legal. Son más complicados debido a la duración de su estancia. Pero aquí está la cosa. No son dueños de la propiedad. Puede comenzar a cobrarles alquiler, con efecto inmediato, o puede servirles un aviso similar. Su elección. Quiero a todos fuera. Entonces comenzaremos con los Miller. El camino legal es más claro allí. Ella redactó el aviso mientras yo esperaba, sus dedos eficientes en el teclado. El documento emergió de su impresora con un membrete que parecía oficial e intimidante. Encabezados en negrita, citas legales, formato limpio. Caminamos por el pasillo hasta la oficina del licenciado Torres, el notario. Torres tenía 55 años, meticuloso, con gafas de lectura que colgaban de una cadena. Revisó el aviso cuidadosamente, verificó mi licencia de conducir contra la escritura. Luego aplicó su sello notarial con la gravedad de alguien que entendía que los documentos tenían poder. «Esto es blindado», dijo devolviéndomelo. «No tendrán recurso». Luego me miró directamente. «Señor Roberto, tengo que preguntar, ¿está preparado para cómo reaccionarán?» «Espero que se enojen. La gente enojada hace cosas impredecibles. Asegúrese de documentar todo. Si dañan la propiedad, llame a la policía inmediatamente. Si lo amenazan, solicite una orden de restricción. Este papel lo protege legalmente, pero no lo protege físicamente. Conozco a mi hijo desde hace 37 años. No es violento. No, pero no conoce a Héctor Miller.
y la gente desesperada sorprende. Tomé la advertencia en serio. Esa noche, de vuelta en mi habitación de motel, añadí: investigar cámaras de seguridad para el hogar a mis notas. La doctora Elena llamó antes de que me fuera a dormir. Una cosa más, cuando entregue este aviso, no se involucre emocionalmente. Entrégueselo, o mejor aún, péguelo en la puerta. No discuta, no justifique, no se disculpe. El documento habla por sí mismo. Me llamarán, mi hijo llamará. Entonces mantenga las respuestas breves. Este es mi derecho legal. El aviso explica todo. Contacta a mi abogada si tienes preguntas. No se deje arrastrar a la manipulación emocional. Pasé una semana siendo manipulado. He terminado con eso. Su leve sonrisa se sintió a través de su voz. Bien, mantenga esa resolución. Personas como Héctor Miller confían en que los demás retrocedan. No le dé esa satisfacción. Me senté en la cama del motel esa noche, el aviso notariado en mis manos. El papel se sentía más pesado de lo que debería, cargado de consecuencias. Mañana, todo cambiaría. Estaba listo para ello. 8 días después de que me forzaron a salir, fui a casa. Jueves por la mañana, 10:30. Había elegido el momento deliberadamente. Daniel y Valeria salían a trabajar a las 8. Sus autos no estaban, confirmado por un mensaje de texto de la señora García, quien se había convertido en mi red de vigilancia inesperada. Los Miller seguían un patrón predecible. Caminata matutina a las 9:30. Regreso alrededor de las 11:30. Tenía una ventana de 2 horas. Mi camioneta entró en la entrada, mi lugar, reclamado. La casa se veía igual desde afuera, pero yo sabía mejor. Me acerqué a la puerta principal con mi vieja llave, esperando a medias que hubieran cambiado las cerraduras de mi propia casa. No lo habían hecho. Error de principiante. Soluciones de seguridad, Pedro. Llegó 20 minutos después. Pedro era profesional, quizás de unos 40 y pocos años, con un cinturón de herramientas que parecía haber visto un uso serio. Le mostré la escritura. Dice aquí que usted es el único propietario desde 2008. Eso es suficientemente claro para mí. Quiero cerraduras que no se puedan forzar fácilmente. Algo sólido. Instalaré cerrojos de grado 1. Calidad comercial. A menos que alguien rompa una ventana, no entrarán sin llaves. Bien. Llevaré 6 copias de cada llave. Él estudió mi cara por un momento. ¿Situación familiar? Algo así. No diga más. Lo veo más de lo que pensaría. 4 puertas exteriores necesitaban cambio. Frente, trasera, entrada lateral del garaje, principal del garaje. Pedro trabajó con precisión eficiente, y yo ayudé, sosteniendo puertas, llevando herramientas, probando cada nueva cerradura después de la instalación. El proceso fue mecánico, profundamente satisfactorio. Cada cerradura que cambiaba representaba control recuperado. Para las 12:15, la casa estaba fortificada. El cerrojo de la puerta principal hizo clic con autoridad sólida. La manija de la puerta trasera giraba suavemente bajo mi agarre. La entrada del garaje ahora tenía un código de teclado que solo yo conocía. Mientras Pedro terminaba la última puerta, desempaqué 2 cámaras de seguridad inalámbricas de sus cajas, compradas ayer. Una fue sobre la puerta principal, inclinada para capturar el porche y la entrada. La segunda se montó sobre la puerta trasera, cubriendo la entrada del patio. Se sincronizaron con mi teléfono en minutos. Ahora tendría evidencia en video de todo. A la 1:00 pegué el aviso de desalojo en la puerta principal a la altura de los ojos. Imposible de perder. El documento se veía exactamente tan intimidante como la doctora Elena pretendía. Encabezados en negrita, lenguaje legal, el sello notarial prominente en la parte inferior. Lo fotografié en su lugar con mi teléfono. Prueba de entrega. Luego caminé por la casa metódicamente, documentando todo. Los muebles de la sala habían sido reorganizados descuidadamente. La lámpara antigua de mi madre, la pieza estilo Tiffany que me había dejado, faltaba por completo.
Hice una nota. En la cocina, los armarios habían sido reorganizados, mis platos mezclados al azar con los de ellos. Mi dormitorio era el peor. Las botellas de perfume de Cecilia cubrían el tocador. La ropa de Héctor colgaba en mi armario, empujando mis cosas a una esquina. La cama tenía sábanas diferentes, un estampado floral que nunca había comprado. Lo fotografié todo, las marcas de tiempo visibles en cada imagen. Luego me senté en mi sillón reclinable, el que Héctor se había apropiado, y lo reclamé. Hice café en mi cocina. Puse el termostato a 22 grados. La casa se sentía diferente ahora, pero era mía de nuevo. A las 5:47, la cámara de seguridad captó el sedán de Valeria entrando en la entrada. Estaba en casa temprano. Observé en mi teléfono mientras se acercaba a la puerta. Intentaba su llave. La confusión cruzó su rostro. Intentó de nuevo, moviendo la manija. Nada. Sacó su teléfono. El mío sonó 30 segundos después. Respondí al tercer tono. ¿Hola? ¿Qué hiciste? Mi llave no funciona. Su voz temblaba de ira, no de miedo. Cambié las cerraduras. Es mi casa. No puedes hacer esto. Vivimos aquí. No puedes simplemente dejarnos fuera. Hay un aviso de desalojo en la puerta. Explica todo. Tus padres tienen 30 días. ¿Mis padres? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Daniel? Es tu hijo. Daniel debería haber pensado en eso cuando dejó que me echaran. Esto es una locura. Estás siendo cruel. Necesitamos nuestras cosas. Pueden recoger sus pertenencias dentro de los 30 días. El aviso especifica el proceso. Todas las preguntas adicionales van a mi abogada, la doctora Elena. Recité el número de teléfono claramente. Ella todavía estaba gritando cuando terminé la llamada. 15 minutos después, Daniel llamó. Su voz sonaba rota de una manera que nunca había escuchado antes. Papá, por favor, podemos hablar de esto. Tuvimos oportunidades para hablar. En el desayuno, cuando Valeria me dijo que me fuera, elegiste el silencio. Estaba tratando de mantener la paz. Los padres de Valeria necesitaban ayuda. En mi casa, sin preguntarme. Luego me dijiste que consiguiera un hotel. Esa fue Valeria, no yo. Te sentaste allí, elegiste hacerlo. ¿A dónde se supone que vamos a ir esta noche? Tenemos trabajo mañana. La casa tiene todas nuestras cosas. Lo resolverán. Eres lo suficientemente ingenioso como para planear el desalojo de tu padre. Aplica esa creatividad a tu propia situación. Su desesperación sangraba a través del teléfono. Al menos déjanos sacar nuestra ropa, nuestros artículos de aseo. El aviso permite la recuperación supervisada de artículos esenciales. Llama a mi abogada para programarlo. Terminé la llamada. Intentó 2 veces más. No respondí. A las 6:04, los Miller regresaron. La cámara de seguridad capturó la cara de Héctor perfectamente mientras leía el aviso. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión y luego a la ira. Su rostro se volvió de un tono púrpura preocupante. Cecilia estaba detrás de él, la boca moviéndose en lo que asumí eran quejas. Héctor llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Más tarde, escuché su mensaje. Su voz era venenosa, amenazando con demandas y policía y humillación pública. Esto no ha terminado, Roberto. Ni por asomo. Cometiste un gran error hoy. Amenazas vacías. La doctora Elena me había preparado para exactamente esta reacción. Valeria llamó de nuevo. Y de nuevo. En la cuarta llamada en 10 minutos, había cambiado de táctica completamente. Por favor, Roberto, sé razonable. Mis padres tienen 60 y tantos años. No pueden simplemente encontrar un lugar de la noche a la mañana. Tienen 30 días. Eso es lo que la ley requiere. La estoy siguiendo exactamente. ¿Podemos al menos quedarnos esta noche? Solo esta noche. Resolveremos algo mañana. ¿No? ¿Realmente vas a hacer que tu hijo duerma en su coche? Dormí en un motel porque me dijiste que me fuera. Sobrevivirá una noche incómoda. No pensé que fueras tan frío. No soy frío. Estoy protegiendo lo que es mío.
Hay una diferencia. Contacta a mi abogada. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Las llamadas finalmente se detuvieron. Afuera, a través de la ventana, podía verlos reunidos en el césped. 4 figuras en la luz tenue, teniendo conversaciones urgentes, probablemente decidiendo qué hotel elegir, qué amigo podría recibirlos por la noche. Adentro, me senté en mi silla, en mi casa, con mi café enfriándose en mi taza favorita. Por primera vez en 8 días, sentí que podía respirar. 6 días después del cierre, llegó una carta de Davidson & Asociados. Su membrete era costoso, en relieve, papel pesado. Adentro, el lenguaje legal exigía que rescindiera el aviso de desalojo, porque Daniel había establecido residencia en mi hogar. La escaneé inmediatamente y se la envié por correo electrónico a la doctora Elena. Su respuesta llegó 3 horas después con el asunto. Como se esperaba, sin mérito. Ella redactó una refutación que desmantelaba su reclamo metódicamente. Daniel era un hijo adulto, viviendo sin pagar alquiler. No existía contrato de arrendamiento. Nunca se había pagado alquiler. La ley distinguía a los huéspedes de los inquilinos con precisión quirúrgica. Su reclamo de residencia fallaba en todos los aspectos. Leí su respuesta 2 veces, saboreando la claridad de la misma. El lenguaje legal podía ser hermoso cuando protegía la verdad. En el día 7, Valeria apareció en mi cámara de seguridad a las 2 de la tarde. Estaba parada en el porche sola, con la mano levantada para tocar, luego dudando. Sin Daniel. Sin padres. Solo ella, luciendo exhausta de una manera que nunca había visto. Cabello menos peinado. Círculos oscuros visibles incluso a través de la lente de la cámara. La observé durante 30 segundos antes de abrir la puerta. No la invité a pasar. Simplemente me paré detrás de la puerta mosquitera con los brazos cruzados. La barrera de malla entre nosotros se sentía simbólica. «Roberto, ¿podemos hablar, por favor? ¿Como adultos?» Su voz buscaba la calma, pero fallaba. «Podemos hablar. Justo aquí. ¿Puedo al menos entrar? Es incómodo estar en el porche. Me hiciste dejar esta casa. Puedes estar en el porche 5 minutos». Ella se estremeció. «Eso es. ¿Está bien? Bien. Mira, contratamos a un abogado. Dice que Daniel tiene derechos de residencia». Mi abogada dice que no. La mía tiene razón. No puedes simplemente decidir eso. Hay leyes. Sí, las hay. Las estoy siguiendo. ¿Tú lo haces? Ella cambió su peso, intentando un enfoque diferente. Mis padres necesitan más tiempo. No pueden simplemente volver a su... Se detuvo abruptamente. Sin embargo, lo había escuchado. Claro como el cristal. ¿Volver? Mantuve mi voz muy tranquila. Pensé que vendieron su condominio. Su rostro se drenó de color. Lo hicieron. Quise decir que necesitan encontrar un nuevo lugar. Eso no es lo que dijiste. Dijiste volver. Todavía lo tienen, ¿verdad? Ese no es el punto. El punto es que mintieron. Tú mentiste. Todos ustedes. Cada palabra cayó como una piedra entre nosotros. Nunca necesitaron vivir aquí. Querían vivir aquí, gratis, en mi casa. Estás tergiversando mis palabras. Estoy escuchando tus palabras. Por primera vez, claramente. Intentó de nuevo, la voz rompiéndose esta vez. Por favor, somos familia. ¿No significa eso nada para ti? Significaba todo. Por eso dolió tanto que me dijeras que me fuera. Estaba tratando de ayudar a mis padres. Sacrificándome a mí, sin preguntar, sin importarles. Cometimos un error. ¿No puedes perdonar eso? Decidiste que yo no era necesario. Ahora he decidido lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué haría que esto estuviera bien? Nada. Ya está bien. La ley es clara. El desalojo se mantiene. Se fue sin decir otra palabra. La puerta de su coche se cerró lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la calle. Esa noche, llamó. No manipuladora esta vez, no llorando.
simplemente furiosa. Esto es imposible, esto no puede estar pasando, no puedes desalojarnos. Mantuve mi voz medida. No es imposible, está sucediendo. El tribunal tiene los documentos. Estás destruyendo a esta familia, dejando a mis padres sin hogar, arruinando la vida de Daniel. Tus padres tienen un condominio, no están sin hogar. Y Daniel es un adulto que tomó decisiones. Son ancianos. ¿Cómo puedes abusar de personas de su edad? ¿Abuso? Dejé que esa palabra colgara por un momento. Tu padre me dijo, simplemente múdate por completo. 5 personas son demasiadas. ¿Recuerdas ese desayuno? Recuerdo cada palabra. Su voz se desinfló. Él no quería decir, lo dijo en serio, tú también. Ahora estás experimentando lo que recetaste para mí. No puedo creer que seas tan vengativo. No soy vengativo. Estoy protegiendo mi propiedad. Hay una diferencia. Terminé la llamada. No volvió a intentarlo. A través de los días siguientes monitoreé la situación a través de cámaras e informes de vecinos. La camioneta de Héctor pasó 3 veces en una semana. Pases lentos y deliberados, como si estuviera comprobando si yo desaparecía. Cecilia se paró en la acera una vez, mirando la casa durante 1 minuto completo antes de alejarse. La señora García llamó con actualizaciones que no había solicitado pero apreciaba. Los vi en el supermercado. Entonces, Cecilia se quejaba muy fuerte sobre miembros de la familia desconsiderados. Otro día, mi hija trabaja cerca de ese hotel económico en la autopista. Vio a Daniel y Valeria allí. Parecían desgastados. El reloj de los 30 días seguía corriendo. Quedaban 23 días. La doctora Elena llamó con la confirmación final. Su abogado retiró el reclamo de residencia. Aparentemente se dio cuenta de que no tenía mérito. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Unas 48 horas de investigación por su parte. Aprende rápido. ¿Entonces se acabó? ¿El desalojo se mantiene? A menos que quieran avergonzarse en la corte, sí. Les quedan 23 días en el período de aviso. ¿Y si no se van? Entonces vamos a la corte y un juez ordena su salida. Pero se irán. Nadie quiere un desalojo en su historial. Le agradecí y colgué. Me senté en mi sillón reclinable, reclamado, mío de nuevo, y sentí algo que no había experimentado en semanas. No felicidad, algo más frío que eso. Vindicación. Habían creído que retrocedería, que el sentimiento familiar anularía los derechos de propiedad. Habían construido toda su estrategia sobre mi supuesta debilidad. Habían estado equivocados sobre mí. Y se les estaba acabando el tiempo para aprender cuán equivocados estaban. 3 días después, la doctora Elena y yo regresamos al juzgado. Propósito diferente esta vez. Presentamos el caso civil Roberto Brown contra Daniel Brown, reclamo por préstamo impago. El papeleo era preciso, cada número documentado, cada promesa registrada. $35,000 de capital, prestados el 15 de mayo de 2022. $0 reembolsados hasta marzo de 2025. Intereses calculados al 6% anual según la ley de contratos. Reclamo total, $42,035. El secretario lo selló con el golpe satisfactorio del proceso oficial. Daniel sería notificado dentro de 48 horas. No sentí culpa. Solo la claridad de los números que no mienten. El servidor del proceso encontró a Daniel en su lugar de trabajo en la ciudad vecina, 2 días después. A media tarde, durante una reunión, el sobre Manila llegó a su escritorio. Los compañeros de trabajo notaron que su cara se ponía blanca cuando leyó la primera página. Salió temprano del trabajo ese día. La señora García escuchó esto de su hija, quien lo escuchó de Valeria, quien lo había escuchado de alguien en la oficina de Daniel. Las comunidades pequeñas tienen sus propias redes de inteligencia. Daniel me llamó esa noche. Su voz temblaba. «Papá, ¿me estás demandando? A tu propio hijo. Estoy cobrando una deuda. Pediste prestados $35,000. Prometiste pagarlos.
No lo hiciste. Iba a pagarte, eventualmente. Sabes que soy de fiar. 3 años, ni un solo pago, ni siquiera una discusión al respecto. Eso no es eventualmente, eso es nunca. La familia no demanda a la familia. Esto es una locura. La familia tampoco desaloja a la familia de sus propios hogares. Pero viste que eso sucedía. Elegiste a Valeria sobre mí. Así que ahora elijo el remedio legal sobre el sentimiento familiar. Su desesperación sangraba a través del teléfono. ¿Cómo se supone que voy a pagar $42,000? No tengo ese tipo de dinero. Lo tenías cuando te lo di. Lo gastaste. Ese no es mi problema. Terminé la llamada. Intentó 2 veces más esa noche. No respondí. La doctora Elena había sido minuciosa en la preparación de nuestra evidencia. Organizamos exhibiciones en una carpeta, confirmación de transferencia bancaria, hilo de correo electrónico con promesas de reembolso, mensajes de texto de seguimiento donde Daniel reconocía la deuda, hojas de cálculo que mostraban pagos perdidos, cálculo de intereses. Cada documento numerado, etiquetado, perforado. Esto es organización nivel fiscal, dijo Elena revisando la carpeta final. 35 años gestionando logística. Los detalles importan. Lo hacen, especialmente en la corte. Daniel y Valeria consultaron a su abogado nuevamente. Más dinero que no tenían para un caso que no podían ganar. Su abogado fue contundente, según lo que se filtró a través de la red comunitaria. La documentación era hermética, promesas por correo electrónico, registros bancarios, 0 pagos. Necesitaban llegar a un acuerdo. Valeria trató de argumentar que era un regalo, no un préstamo. El abogado sacudió la cabeza. El correo electrónico de Daniel explícitamente lo llamaba un préstamo con términos de reembolso. Estaban atrapados. Elena redactó los términos del acuerdo. $42,000 pagados en 24 cuotas mensuales de $1,750, comenzando el 1 de abril. Alternativa. Sentencia que permite embargo de salario, gravámenes a la propiedad, posibles procedimientos de bancarrota. Valeria me llamó directamente, eludiendo a los abogados por completo. Esta demanda es pura codicia. Nos estás destruyendo financieramente. Mantuve mi voz fría. Estoy cobrando dinero que se me debe. Eso no es codicia, eso es justicia. No podemos permitirnos esto. Con el alquiler, las facturas y ahora $1,750 al mes. Apenas sobreviviremos. Deberías haber pensado en eso antes de decirme que consiguiera un hotel. Las acciones tienen costos. Estás castigando a Daniel por mis decisiones. Daniel tomó su propia decisión. Cuando me dijiste que me fuera, no dijo nada. Cuando tu padre me dijo que me mudara por completo, no dijo nada. El silencio es una elección. No podemos pagar esto. Entonces mi abogada embargará el salario de Daniel. El tribunal me otorgó ese derecho. Me llamaste innecesario en mi propio hogar. Ahora estoy mostrando cuán necesario era. El teléfono se colgó de golpe. Lo escuché claramente a través del altavoz antes de que la línea se cortara. 2 semanas después de la presentación, tuvimos una audiencia preliminar. Llegué con Elena. Daniel apareció con su abogado, luciendo como si no hubiera dormido en días. Valeria se sentó en la galería, con los brazos cruzados, fulminando con la mirada. El juez Martínez revisó la evidencia metódicamente. Transferencia bancaria, cadena de correos electrónicos, lenguaje promisorio, 0 reembolso. Señor Daniel Brown, el acusado. ¿Pidió prestados $35,000 a su padre? Daniel dudó. Sí, su señoría. ¿Hubo un entendimiento de que pagaría este dinero? Fue más informal, ayuda familiar. El juez sostuvo la impresión del correo electrónico. Su correo electrónico dice: Papá, esto es un préstamo, no un regalo. Te devolveré $1,000 al mes. Eso parece explícito. Los hombros de Daniel se hundieron. Sí, su señoría. ¿Ha realizado algún pago hacia esta deuda en 3 años? No. Apenas audible.
Entonces se concede la moción del demandante. Sentencia ingresada por $42,035. El mazo bajó con finalidad. Después de la audiencia, Elena me informó sobre la ejecución. Intentarán perder pagos. Cuente con ello. ¿Qué pasa cuando lo hagan? Después de 2 pagos perdidos, solicitamos el embargo de salario. Su empleador nos envía parte de su cheque de pago antes de que él lo reciba. Después de 4 pagos perdidos, podemos perseguir cobros adicionales, gravámenes, incautación de activos si corresponde. ¿Me pondrán a prueba? Absolutamente. Todavía piensan que usted es blando. Piensan que los lazos familiares lo harán perdonar la deuda eventualmente. Están equivocados. Su leve sonrisa reconoció la verdad que ambos sabíamos. Lo sé. Asegúrese de que aprendan eso rápidamente. Primer pago perdido. Acción de ejecución inmediata. Enséñeles que dijo cada palabra en serio. 3 días después, el abogado de Daniel llamó a Elena. El cliente acepta los términos de pago. El acuerdo formal se firmó esa tarde. Primer pago debido el 1 de abril. Establecí un recordatorio en el calendario. A través de la red de la señora García, supe que los Miller habían encontrado un apartamento. 2 habitaciones cerca de la calle 32, a 4 millas de distancia. $1,400 mensuales. Significativamente más de lo que querían pagar. Cecilia ya se estaba quejando. La señora García la escuchó en el supermercado hablando con un extraño sobre el terrible apartamento con alfombra maloliente y estacionamiento imposible. Nuestro yerno nos obligó a ir allí, dijo Cecilia, aparentemente inconsciente de cuán titulada sonaba. Solo necesitábamos un lugar para quedarnos temporalmente, y él nos desalojó. Personas mayores. El extraño, según la señora García, había parecido horrorizado, pero no conmigo, sino con Cecilia. Me senté en mi casa esa noche, mi casa, legal y moralmente mía, y revisé la línea de tiempo. Aviso de desalojo. Servido. Desafío legal. Derrotado. Mentira del condominio. Expuesta. Demanda ganada. Plan de pago aceptado. Hace 4 semanas me habían dicho que dejara mi propio hogar. Ahora estaban pagando el precio de esa decisión. $1,750 por mes, durante 2 años. La justicia estaba aprendiendo. No siempre era rápida, pero podía ser minuciosa. El primer pago de Daniel se liquidó el 1 de abril. $1,750 transferidos electrónicamente, marcados. Reembolso de préstamo. Orden judicial. Esas palabras en la descripción de la transacción se sintieron como vindicación cada vez que revisaba mi cuenta. 2 días después, llegó un correo electrónico grupal de Janet, la prima de Daniel que no había visto en 5 años. Asunto: reunión familiar, 12 de abril. El mensaje me invitaba a su casa para discutir las tensiones familiares recientes y encontrar una resolución. Reconocí la trampa de inmediato. Esto no era mediación, esto era una emboscada. Las llamadas telefónicas comenzaron esa tarde. La tía Linda desde Tucson, primero. Roberto, escuché lo que le hiciste a los padres de Valeria. Son ancianos. ¿Cómo pudiste? Luego el tío Tomás. Tu hijo está luchando para hacer los pagos. Así no es como la familia se trata entre sí. El hermano de Daniel, Marcos, quien rara vez llamaba: papá se estaría revolcando en su tumba viéndote tratar a la madre de tu nieto de esta manera. Cada persona tenía el mismo guión. Variaciones sobre crueldad, codicia, abandono de valores familiares. Se les había alimentado con la narrativa de Valeria. Pobres Miller ancianos, victimizados por el despiadado Roberto. No discutí con ninguno de ellos. En cambio, escuché, luego respondí con 3 oraciones. Entiendo que estés preocupado. Has escuchado a un lado. ¿Puedo enviarte documentación para que puedas ver la imagen completa? La mayoría aceptó, algunos a regañadientes, algunos genuinamente curiosos. Esa noche, redacté un correo electrónico detallado. 5 páginas, espacio simple, cronológico.
Febrero. Los Miller se mudan sin preguntar. Intento de desalojo en el desayuno, estancia en motel, consulta legal, cambio de cerraduras, revelación de la mentira del condominio, préstamo impago de Daniel, sentencia judicial. Cada sección incluía evidencia, fotos, correos electrónicos, documentos legales y, crucialmente, un clip de 45 segundos de la cámara de seguridad de Héctor diciendo: «Simplemente múdate por completo». Durante esa primera semana, subí el video a una plataforma privada, compartido solo con la familia. Elena revisó el documento antes de enviarlo. Esto es a prueba de balas. Cualquiera que lea esto objetivamente entenderá completamente. Envié versiones personalizadas a cada pariente que había llamado. 9 personas en total. Dentro de las 48 horas, 3 devolvieron la llamada. La tía Linda primero. Roberto no tenía idea. Valeria hizo que sonara completamente diferente. Lo siento mucho. El tío Tomás. Esas grabaciones de la cámara. Ese tipo Héctor es otra cosa. Tenías todo el derecho. Incluso Marcos admitió. No debería haberte llamado sin escuchar a ambos lados. ¿No todos cambiaron? Algunos permanecieron convencidos de que debería haberlo resuelto. Pero el consenso cambió dramáticamente. Janet me envió un correo electrónico en privado el 9 de abril. La reunión está cancelada. Varias personas ahora están cuestionando la versión de los hechos de Valeria. La red de apoyo de Valeria colapsó. 3 días después, el día que habría ocurrido la reunión, Daniel y Valeria aparecieron en mi puerta juntos, a media tarde, inesperados. A través de la cámara los vi parados cerca, un frente unido, o tal vez Daniel proporcionando apoyo moral mientras Valeria hacía su jugada. Abrí la puerta pero no la mosquitera. Valeria habló primero, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. «Roberto, queremos disculparnos. ¿De verdad? ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Reiniciar todo?» Ella miró a Daniel, quien asintió a la señal. «Por favor, por el bien de la familia». Estudié su rostro. Su boca formaba palabras de remordimiento, pero sus ojos calculaban. Esta era una nueva táctica, no un cambio genuino. ¿Por qué se están disculpando específicamente? Ella dudó ligeramente. ¿Por no comunicarnos mejor? ¿Por la forma en que sucedieron las cosas? ¿La forma en que sucedieron las cosas? ¿Te refieres a cuando me dijiste que durmiera en el sofá o consiguiera un hotel? Sí, eso. Salió mal. Estábamos estresados con mis padres. ¿Tus padres que mintieron sobre vender su condominio? ¿Que se mudaron a mi casa sin preguntar? Daniel intervino. «Papá, estamos tratando de hacer las paces aquí. ¿No puedes encontrarnos a mitad de camino?» La mitad del camino habría sido pedir mi permiso antes de que tus suegros se mudaran. La mitad del camino habría sido defenderme en ese desayuno. Ya no hay mitad del camino. Hay cumplimiento legal y consecuencias. La máscara de Valeria resbaló ligeramente. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente nos castigarás para siempre? No es castigo. Justicia. Decidiste que yo era innecesario. Estoy demostrando que estabas equivocada. Se fueron sin decir otra palabra. No hubo portazos esta vez, solo silencio derrotado. Los vi alejarse en mi cámara de seguridad. Luego me senté en mi sillón reclinable, reclamado, mío, y abrí mi portátil. 9 parientes habían recibido mi documentación, 6 cambiaron sus posiciones, 2 se mantuvieron neutrales. Solo uno, la tía de Valeria, permaneció hostil. La verdad había funcionado mejor que cualquier argumento. Creé una hoja de cálculo rastreando los pagos de Daniel. Primer pago, 1 de abril, a tiempo. Saldo restante $40,285. Finalización esperada, marzo de 2027, si no hay pagos perdidos. 23 meses de responsabilidad por delante. A través de la red de la señora García, supe que Daniel estaba vendiendo su coche. El que compró con mis $35,000. Un letrero de «Se vende» apareció en la ventana trasera.
Estaban liquidando activos, luchando financieramente. Cuando Valeria y Daniel llegaron para su disculpa, noté detalles que mi cerebro logístico catalogó automáticamente. El bolso de diseñador de Valeria había desaparecido, reemplazado por uno más barato. La camisa de Daniel estaba arrugada. Ambos parecían exhaustos. Su apelación nació de la desesperación, no de la epifanía. Esa noche, revisé las imágenes de seguridad del mes pasado. Héctor conduciendo despacio, 3 veces. Cecilia parada en la acera, mirando la casa antes de alejarse. Valeria llegando para su visita fallida. La apelación final de Daniel y Valeria. Todo documentado. Todo con marca de tiempo. Toda evidencia de sus continuos intentos de manipular, presionar o hacerme sentir culpable para que retrocediera. Ninguno funcionó. Estaba aprendiendo algo valioso. Cuando dejas de involucrarte emocionalmente, cuando dejas que la documentación hable en lugar de defenderte, los manipuladores pierden su poder. Habían construido toda su estrategia sobre mi supuesta debilidad, sobre el sentimiento familiar anulando los derechos de propiedad. Habían calculado mal completamente. Y con 23 meses de pagos extendiéndose por delante, tendrían mucho tiempo para entender su error. Principios de mayo trajo una revelación inesperada. Estaba regando el césped delantero cuando la señora García se acercó desde la casa de al lado, su expresión vacilante. «Roberto, necesito decirle algo. Debería haberlo mencionado antes. Dejé la manguera». «¿Qué es, Patricia?» «Cuando esa agente Miller se quedaba con usted, mi nieto miró a través de su ventana lateral un día. Ya sabe, niños siendo curiosos. Pero vio a ese hombre, Héctor, moviendo muebles muy bruscamente. Escuchó un estruendo. Vio a la mujer limpiando frenéticamente. Mi pulso se aceleró. ¿Cuándo fue esto? La segunda semana que estuvieron allí, mediados de febrero. Asumí que sabía sobre lo que se rompió. Pero viendo todos estos problemas legales, pensé que tal vez debería saber que dañan cosas. No lo sabía. Gracias por decírmelo. Después de que se fue, entré y comencé una inspección sistemática. Había limpiado la casa después de recuperarla. Desorden superficial, reorganización de artículos desplazados, pero no había buscado daños estructurales. Ahora caminaba por cada habitación con ojos diferentes. El comedor fue el primer golpe. La mesa antigua de mi esposa, heredada de su abuela, tasada en $3,000 hace una década, tenía una hendidura de 15 centímetros en el acabado. Profunda, fea, cortando a través de la chapa. Algo pesado había sido dejado caer o arrastrado a través de ella. Me arrodillé junto a la mesa, trazando el daño con mi dedo. Esta mesa había sobrevivido 70 años intacta. 3 semanas con los Miller la destruyeron. En la sala de estar, 3 marcas de quemaduras circulares marcaban el piso de madera cerca de la chimenea, cada una de unos 5 centímetros de diámetro. Quemaduras de cigarrillo o brasas caídas, a pesar de mi estricta política de no fumar. El inodoro del baño principal corría constantemente. La factura del agua había saltado $40. La válvula de llenado estaba dañada. No había estado rota antes. Baño de visitas. Azulejo agrietado. Manija del grifo suelta. Cada descubrimiento alimentaba algo frío y metódico dentro de mí. Llamé a evaluaciones de propiedades de precisión. Raimundo Torres llegó a la mañana siguiente con cámaras, herramientas de medición y un portapapeles. Pasó 3 horas documentando todo. «Esto es un daño significativo», dijo examinando la mesa. «Impacto único, objeto pesado. ¿Ve cómo la hendidura va con la veta? Algo fue arrastrado. ¿Se puede reparar? No a la condición original. Esto es artesanía de los años 40, acabado a mano. La reparación moderna sería visible. El valor de reemplazo es su única opción. Era la mesa de la abuela de mi esposa. La expresión de Raimundo se suavizó pero se mantuvo profesional. Entiendo. Eso la hace irreemplazable sentimentalmente. Pero solo podemos evaluar el valor de mercado.
Basado en antigüedades comparables, $3,000 es conservador. Su informe final detallaba todo. Mesa antigua, $3,000. Reparación de piso de madera, $2,800. Plomería, $1,200. Trabajo de azulejos, $900. Daños menores adicionales, $600. Total, $8,500. Esto es documentación de grado judicial, dijo Raimundo, entregándome el informe encuadernado. No tendrá problemas para probar esto. Le pagué $400. Dinero bien gastado. Elena redactó una carta de demanda a Héctor y Cecilia Miller. Daños detallados. Informe de evaluación adjunto. Pago solicitado dentro de 14 días. Alternativa. Litigio civil. La carta fue por correo certificado. Firma requerida. 5 días después, Héctor me llamó. Su voz era venenosa. Esto es chantaje. No puedes probar que hicimos nada de eso. No vamos a pagar un centavo. Mantuve mi voz fría. La evaluación es profesional y está documentada. La elección es suya. Pague voluntariamente o explique a un juez por qué no lo hará. No vamos a pagar una... Colgó. Llamé a Elena inmediatamente. Presente la demanda. Antes de presentarla, recordé algo. A principios de febrero, había fotografiado la casa para la renovación de la póliza de seguro. Esas fotos mostraban cada habitación en perfectas condiciones. Las descargué de la copia de seguridad en la nube de mi teléfono. Verifiqué los metadatos. Fechas confirmadas a principios de febrero, antes de que llegaran los Miller. Esta evidencia era prueba irrefutable de la condición de la casa antes de su ocupación. La audiencia ocurrió 3 semanas después. Tribunal de Reclamos Menores. Jueza Patricia Morrison presidiendo. Héctor se representó a sí mismo. No podía permitirse otro abogado. Cecilia se sentó a su lado, luciendo miserable. Llegué con Elena y 3 carpetas de evidencia. Héctor argumentó que los daños eran preexistentes y que yo estaba acosando a personas mayores. La jueza Morrison revisó mi evidencia metódicamente. Fotos de antes, mostrando condiciones prístinas. Fotos de después, mostrando daños. Evaluación profesional de Raimundo. Declaración notariada de la señora García describiendo lo que su nieto presenció. Señor Miller, dijo la jueza levantando la vista. Usted afirma que estos daños preexistían a su ocupación. ¿Tiene alguna evidencia que respalde eso? Héctor tartamudeó. Solo estuvimos allí unas semanas. No hicimos todo este daño. Eso no es lo que pregunté. ¿Tiene fotografías, testimonios, alguna documentación que muestre que este daño existía antes de febrero? No pensamos en tomar fotos. ¿Por qué lo haríamos? El señor Roberto, por otro lado, tiene fotografías fechadas que muestran condiciones prístinas antes de su llegada y documentación de daños después. También tiene evaluación profesional y testimonio de vecinos. Esa vecina está mintiendo. Su hijo estaba invadiendo propiedad privada. Mirar a través de una ventana desde una propiedad adyacente no es invadir. El testimonio es creíble. La jueza Morrison cerró la carpeta. Señor Miller, usted ocupó la propiedad del señor Roberto y durante ese tiempo ocurrieron daños. La preponderancia de la evidencia indica que usted es responsable. La voz de Héctor se volvió desesperada. No podemos permitirnos esto. Vivimos con ingresos fijos. Entonces no deberían haber dañado la propiedad de otra persona. Sentencia para el demandante. $8,500 más $293 en costos judiciales. Pago debido dentro de 30 días. El mazo bajó. Afuera del juzgado, Elena me informó. Eso fue decisivo. No tenía defensa. ¿Pagarán realmente? Tendrán que hacerlo. Si no lo hacen, embargamos cuentas bancarias. Colocamos gravámenes en su condominio. Todavía son dueños de eso, ¿recuerda? Casi lo había olvidado. Habían mentido sobre venderlo. Luego dañaron mi casa mientras vivían allí gratis. ¿Cuánto tiempo hasta que paguen? 30 días o comienza la ejecución, es mi suposición. Liquidarán algo rápido.
Tal vez esa camioneta que conduce Héctor. No pueden arriesgarse a gravámenes en el condominio. Ese es su único activo real. Bien, deberían sentir lo que es perder algo que valoran. A través de la red del vecindario, supe 2 semanas después que los Miller habían vendido la camioneta de Héctor. La vieja Chevrolet que había estacionado en mi entrada ese primer día, reclamando mi lugar. Usaron el dinero para pagar la sentencia. Su cómodo plan de jubilación, vivir gratis en una casa bonita, ahorrar dinero, mantener su condominio como respaldo, había colapsado por completo. Ahora pagaban $1,400 mensuales por un apartamento barato. Su camioneta se había ido, y me habían entregado $8,500 por daños que habían causado por descuido y prepotencia. Me senté en mi comedor esa noche mirando la mesa rayada que tendría que reemplazar. Dolía, sabiendo que la mesa de la abuela de mi esposa estaba arruinada, pero el dolor era manejable porque la justicia se había servido. 3 victorias legales ahora: desalojo, cobro de deudas, daños a la propiedad. Cada una reforzaba lo que había aprendido. La documentación vence a la emoción, los hechos vencen a la manipulación, y el sistema legal funciona cuando lo usas correctamente. Habían pensado que era débil. Pensaron que el sentimiento familiar los protegería de las consecuencias. Habían estado equivocados sobre todo. El tercer pago de Daniel llegó a mediados de junio, $1,750 exactamente a tiempo. Actualicé mi hoja de cálculo. Saldo restante $36,785, 21 meses por delante. El pago provenía de su cuenta conjunta, pero sentí la tensión detrás de esos números. Entre los pagos ordenados por el tribunal, el alquiler del modesto apartamento de 2 habitaciones que habían encontrado y los gastos regulares, se estaban ahogando financieramente. A través de la red del vecindario, los detalles se filtraron. Don Luis vio el coche de Daniel en el supermercado cerca de la medianoche, probablemente comprando descuentos de liquidación. La señora García mencionó que Valeria parecía exhausta en la farmacia. Elena Rodríguez los vio discutiendo en el estacionamiento de su apartamento, voces llevando a través de ventanas abiertas. No busqué esta información, ella me encontró. A fines de junio, la señora García escuchó algo a través de las paredes delgadas del apartamento de los Miller. Héctor y Cecilia discutiendo sobre dinero, culpando a todos menos a ellos mismos. Nuestros ahorros se han ido, Héctor. Ido. La voz de Cecilia llevando desesperación, Héctor todavía insistiendo en que todo era mi culpa, que debería demandar por angustia emocional. La respuesta exhausta de Cecilia. ¿Con qué abogado? Apenas podemos permitirnos la comida. No habían aprendido nada. Principios de julio trajo otro desarrollo. Janet llamó mientras estaba arrancando malas hierbas de los macizos de flores delanteros, restaurados ahora después de meses de negligencia. Roberto, Valeria me pidió que me comunicara. Ella quiere proponer algo. Me limpié la tierra de las manos. Me senté en el escalón del porche. Estoy escuchando. Ella está dispuesta a reconocer públicamente sus errores, disculparse contigo, con la familia. Ella solo pide que consideres perdonar los pagos restantes de la deuda. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si los últimos 6 meses no hubieran sucedido. La gente comete errores, Roberto. Ella está tratando de hacer las paces. Hacer las paces habría sido no echarme de mi casa. Hacer las paces habría sido que Daniel me defendiera en ese desayuno. Esto no es hacer las paces, es negociar a la baja las consecuencias. ¿Entonces eso es un no? El compromiso era posible antes de que me dijeran que dejara mi propio hogar. Es demasiado tarde ahora, las sentencias se mantienen. Cada dólar, cada pago, hasta que se satisfaga. Janet suspiró. Has cambiado, Roberto. No. Finalmente dejé de permitir que la gente se aprovechara de mí. Hay una diferencia. 2 días después, Daniel apareció en mi puerta solo. A primera hora de la noche. El calor del verano apenas comenzaba a desvanecerse. A través de la cámara de seguridad,
Lo vi sentarse en su coche durante 5 minutos, reuniendo valor. Cuando finalmente se acercó, abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Se paró en el porche, luciendo 10 kilos más delgado que hace 6 meses. Círculos oscuros bajo sus ojos. Papá, necesito decir esto. Estaba equivocado. Sobre todo, debería haberte defendido. Debería haber dicho que no cuando los padres de Valeria se mudaron. Lo siento. Las palabras sonaban genuinas. Demasiado tarde, pero genuinas. ¿Lo sientes ahora? 6 meses y $5,250 en pagos después. Lo sentía antes. Yo solo no sabía cómo arreglarlo. Lo arreglas poniéndote de pie cuando importa. Te quedaste callado cuando Héctor me dijo que me fuera. Callado cuando Valeria exigió mi dormitorio. Callado cuando hice mis maletas. Pensé que se calmarían. Pensé que lo resolveríamos. Pensaste mal. Y ahora estás viviendo con esos pensamientos. Su voz se volvió desesperada. ¿Hay alguna forma de que podamos reparar esto? ¿Alguna forma de volver? Deberías haberte arrepentido cuando te quedaste callado en esa mesa. Ahí es cuando lo siento. Habría importado. Ahora es solo ruido. Se fue, luciendo más derrotado que cuando llegó. Vi sus luces traseras desaparecer calle abajo y luego volví a mi rutina nocturna. Esa noche, acostado en mi cama, mi dormitorio, en mi casa, pensé en la confesión de Daniel. Parte de mí reconocía que su dolor era real, pero había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento por las acciones y el arrepentimiento por las consecuencias. Lamentaba estar pagando $1,750 mensuales. No lamentaba haber traicionado a su padre. La diferencia importaba. Durante julio, la presión sobre ellos aumentó. La señora García mencionó que el auto de Valeria tenía un parabrisas agrietado que no había sido reparado en 6 semanas. Don Luis los vio consolidando cuentas bancarias, probablemente cerrando cuentas redundantes para ahorrar en tarifas. Los Miller llamaban a Valeria constantemente. Los viajes de culpa de Cecilia sobre su terrible apartamento. Las quejas de Héctor sobre todo. Sus demandas de ayuda que Valeria no podía permitirse dar. Escuché sobre una llamada a través de la señora García, quien había estado al teléfono con una amiga cuando la madre de Valeria la llamó. Valeria finalmente estalló. Estamos pagando su sentencia judicial, nuestro alquiler y la demanda de su padre. No nos queda nada. La familia se estaba fracturando bajo el peso de las consecuencias que nunca habían imaginado. Su plan cómodo, vivir gratis, ahorrar dinero, mantener el condominio como respaldo, se había convertido en un desastre en cascada. El estrés financiero engendrando conflicto marital, engendrando resentimiento parental, engendrando más estrés financiero. Un ciclo sin salida excepto tiempo y responsabilidad. Me senté en mi porche una noche a finales de julio, viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranja y púrpura. Mi casa permanecía tranquila detrás de mí, restaurada a como debería ser. Sin invasiones, sin manipulaciones, sin nadie diciéndome que dejara mi propio hogar. Solo paz. Adentro, mi hoja de cálculo esperaba en el escritorio. 21 meses de pagos aún por delante, pero ya no los contaba con ira, solo con paciencia. La justicia, había aprendido, no siempre era rápida, pero era minuciosa. El quinto pago llegó a principios de agosto a las 11:47 de la noche, en la fecha de vencimiento, cortando por lo sano. Revisé mi aplicación bancaria a la mañana siguiente. Vi el depósito. Actualicé mi hoja de cálculo. Saldo restante 33,285. 19 meses por delante. El nombre de la cuenta de envío había cambiado de Daniel y Valeria Brown conjunta a solo Daniel Brown. Algo había cambiado. 3 días después, la señora García lo mencionó casualmente mientras recogía su correo. ¿Escuchó sobre Daniel y Valeria? Aparentemente ella solicitó el divorcio. Mantuve mi expresión neutral. Ya veo. Estrés financiero, según la hija de Elena en el juzgado. Y sus padres llamando constantemente, quejándose.
Eso tiende a suceder cuando la gente toma malas decisiones. Esa noche llegó un mensaje de texto de Janet. Pensé que deberías saberlo. Valeria presentó los papeles la semana pasada. Dijo que no podía soportar el estrés financiero y las peleas constantes. Daniel está devastado. Lo leí 2 veces, dejé mi teléfono y me di cuenta de que no sentía nada. Ni vindicación, ni satisfacción, ni culpa. Solo el reconocimiento tranquilo de que las consecuencias se habían extendido más de lo que nadie esperaba. A través de don Luis, supe que los Miller permanecían en su apartamento barato. Cecilia había sido vista en el banco de alimentos local. Sus ahorros, agotados por la sentencia de $8,500. Los honorarios legales y los costos de mudanza. Nunca se recuperaron. Héctor conducía un sedán de 20 años ahora. Su camioneta vendida hace meses. No estaban en la indigencia, simplemente disminuidos, viviendo la jubilación modesta de la que habían tratado de escapar. A mediados de agosto, me senté en mi terraza trasera, renovada el mes pasado con nuevas cubiertas compuestas, café en mano, mi taza favorita recuperada de donde Cecilia la había empujado al fondo del armario. La casa detrás de mí estaba limpia, organizada, mía de nuevo. La mesa antigua se había ido, demasiado dañada para salvarla. Pero yo había elegido su reemplazo yo mismo, y el espacio se sentía correcto. Don Luis pasó caminando, saludó, se acercó a charlar. Buen trabajo en esta cubierta, se ve profesional. Gracias, la hice el mes pasado. El lugar se ve genial. Sabes, mucha gente por aquí respeta cómo manejaste todo esto. ¿Defenderte? ¿No retroceder cuando la familia trató de empujarte? Ofrecí una leve sonrisa. Solo protegí lo que me pertenece. Más que propiedad, principios. Demostraste que la gente no puede simplemente aprovecharse porque son familia. Exactamente. Familia no significa rendición, significa respeto. Ellos olvidaron eso. Después de que don Luis se fue, caminé por mi casa, rutina matutina restaurada, despertando a las 5:30, café en mi cocina reorganizada, leyendo noticias en el rincón del desayuno, termostato a 22 grados, sillón reclinable posicionado exactamente donde lo quería. El silencio no estaba vacío, era pacífico. Esa noche encontré un sobre en mi buzón, dirección escrita a mano, la letra familiar de Daniel. Adentro, un cheque por $1,750. El sexto pago, llegando temprano esta vez, y una carta de una sola página. Papá, entiendo ahora cuán equivocado estaba. Sobre todo, dejé que Valeria y sus padres manipularan la situación. Debería haberte defendido. Debería haber visto lo que estaba sucediendo. Estoy pagando el precio ahora, literal y figurativamente. Valeria se fue, mis ahorros se fueron. Pero merezco esto. Te fallé cuando me necesitabas. Espero que algún día puedas perdonarme. Daniel. Me paré junto al buzón mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la deslicé de nuevo en el sobre. La comprensión le salió cara a Daniel. Después de 6 pagos, después de que su matrimonio colapsara, después de que todo se desmoronara, la carta pedía perdón. Algún día tal vez, pero no porque él lo pidiera, sino porque yo decidiera que era el momento. Entré, coloqué la carta en el cajón de mi escritorio con otros documentos legales y regresé a la terraza. El calor de agosto se estaba desvaneciendo en una noche cómoda. Sostuve mi taza de café, viendo los colores profundizarse a través del cielo. Pensaron que me doblaría. Dije en voz alta a nadie. Pensaron que la obligación familiar anularía el autorrespeto. Hice una pausa, bebí café. Estaban equivocados. Otra pausa, mirando el cielo cambiar. No hice esto por venganza. Lo hice por justicia. Hay una diferencia. Dejé la taza con cuidado. Y la justicia ha sido servida. Mi casa, mis reglas, mi paz. 19 meses de pago se extendían por delante, pero no los estaba contando con ira, solo con paciencia. Cada depósito era responsabilidad hecha tangible.
Consecuencias hechas reales. Los Miller vivían disminuidos, aprendiendo que los atajos tienen costos. Valeria se había alejado de los escombros que ayudó a crear. Daniel pagaba mensualmente mientras entendía finalmente lo que había perdido. Y yo me sentaba en mi hogar restaurado, bebiendo café mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. La señora García me había invitado a cenar la próxima semana. Había aceptado. La reunión de la asociación de vecinos era el jueves. Asistiría como siempre. La vida había vuelto a los patrones que disfrutaba antes del caos de febrero. No victoria, restauración. Pensé en responder a la carta de Daniel. Tal vez eventualmente, no todavía. El tiempo diría si su comprensión se traducía en un cambio sostenido, o si era solo remordimiento por las consecuencias. De cualquier manera, los pagos continuarían. La hoja de cálculo los rastrearía. La deuda sería satisfecha. En 2 años, más o menos. Adentro, mi teléfono mostró un mensaje de texto de Elena. Verificando, ¿todo estable? Escribí de vuelta. Completamente, gracias por todo. Su respuesta llegó rápidamente. Usted hizo la parte difícil. Yo solo presenté papeles. Sonreí ante eso. La parte difícil no fue el trabajo legal. Fue trazar la línea, mantenerla. Negarse a retroceder cuando todos decían que la familia debería perdonar y olvidar. No había olvidado, pero había avanzado. Eso era suficiente. El cielo se oscureció a un azul profundo, estrellas comenzando a emerger. El vecindario se asentó en la tranquilidad de la noche. En algún lugar, Daniel estaba leyendo mi silencio, entendiendo que no había respondido a su carta. Tal vez ese silencio decía todo lo necesario. Me levanté, me estiré, recogí mi taza vacía, entré en mi casa, limpia, tranquila, mía, y cerré la puerta detrás de mí. Mañana me despertaría a las 5:30. Haría café, leería las noticias, regaría el jardín, viviría mi vida, la forma en que debería habérseme permitido todo el tiempo. La justicia no había sido rápida, pero había sido minuciosa. Y eso, había aprendido, era lo que importaba. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.